Y esta mañana está con nosotros y me da mucho gusto Hugo García. Él es un empresario, tiene pues muchos negocios, pero además se dio a la tarea de producir una serie de, pues no sé cómo llamarlos, ahora nos va a contar él, pero esto en formato video que se llama El Viajero de Negocios. Hugo, ¿cómo estás? Qué gusto. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Oye, Hugo, pues cuéntame de qué se trata El Viajero de Negocios, cuál fue la idea y cómo nació. Fíjate que en pandemia, en donde todos tuvimos un poquito que reinventarnos, surgió la idea de empezar a escribir sobre unas memorias empresariales de estos 20 años que llevo haciendo negocios y terminó derivando en el fin de las memorias y además en guiones individuales que hablan sobre negocios en México. Esto platicado con un buen amigo director de cine, Alfonso Serrano, nos llevó a hacer una serie de negocios, pero de negocios en México que son como, se formaron casi de manera intuitiva estos negocios y estos negocios tienen un éxito extraordinario en las localidades en donde se desarrollan. Entonces decidimos viajar por México junto con estos guiones y con un equipo de filmación muy intenso y muy profesional para ir grabando las experiencias de estos empresarios. Y ha sido un proceso muy inspirador, ha sido un proceso de aprendizaje extraordinario y la verdad las historias son fantásticas. Grabamos 6 programas, Rodrigo. 6 programas con 6 empresarios, o sea, son 6 historias de negocios, o son más historias de negocios en 6 programas. En esta primera temporada son 6 historias de negocios con 6 empresarios en diferentes localidades de la República Mexicana, en donde nos cuentan un poquito, le metemos la jiribilla empresarial y les preguntamos de todo, ¿no? Desde cuál es tu punto de equilibrio, cómo es el retorno de tu inversión, cómo generaste tu negocio, cómo lo desarrollaste, cómo has transformado la comunidad de donde estás. Lo que logramos fue llegar a un lugar y grabar un poco los aspectos del lugar y luego platicar con el empresario y hacer que el empresario fuera y es el protagonista de la serie, ¿no? Esta primera temporada son 6 capítulos de 6 empresarios distintos, todos tienen éxito en su localidad. Y bueno, lo que creemos es que en México esta parte de los pequeños y los medianos empresarios está poco vista y queremos darle voz a esos empresarios. Sí, creo que lo que mencionas es clave y además es el corazón, el motor de México en términos de empleo, etcétera. O sea, cuando uno ve las pequeñas y medianas empresas, pues prácticamente representan el 95% del empleo y no es un asunto sencillo prosperar. Hay un libro que siempre recomiendo en conferencias y en todos lados que se llama Esfuerzos mal recompensados, que escribe Santiago Levy, y habla de esa complejidad porque al mismo tiempo muchos de estos empresarios seguramente con los que hablaste y documentaste en esta serie El Viajero de Negocios, pues se enfrentan, digamos, tienen, por supuesto, la necesidad de financiamiento, etcétera, enfrentan a otros jugadores informales que pues van buscando la suya y no es un asunto menor generar empleos, generar valor a la economía y creo que es un asunto clave. De las 6 historias que retratan ahora, ¿en qué sectores están? Es decir, son, por ejemplo, restaurantes, que tú has estado muchos años, décadas en ese sector y en muchos otros, o son digamos, en el sector industrial, ¿qué clase de empresarios son los que están ahí? Fíjate que afortunadamente tenemos un poco de todo y las historias son verdaderamente extraordinarias, como lo mencionas, desde cómo financiar una empresa, ¿no? El que vendió su casa, el que le prestaron dinero, el que la familia juntó para ayudarle, el que desarrolló la idea y después buscó la manera de financiarla, pero en todos los sectores logramos captar un poco. Estos 6 primeros capítulos por ejemplo, tenemos a Neverías Roxy, que Ajá. la ubican Sí, perfecto aquí en en la la Ciudad Ciudad de de México. México, es un ícono de la Ciudad de México. Entonces, cómo nació, cómo creció, cómo se posicionó en donde está, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, a Chocolaterías Walter, que es una chocolatería
mexicana que se ubica en Tabasco, que tiene todo el proceso de valor de la cadena, desde la siembra, la producción, todo el proceso de valor contado por ellos, y no venden chocolate en México, ¿no? Venden todo el chocolate de extraordinaria calidad en Europa, en Estados Unidos, pero no en México. Entonces, ¿cuáles son las razones? ¿Por qué? Pero todos ellos exitosos. Y de eso hasta negocios completamente distintos. Por ahí, en un pequeño poblado en el estado de Hidalgo, captamos a un empresario que tiene una fábrica de ataúdes, ¿no? Que bueno, es como un negocio Claro. inimaginable para nosotros, pero también lográbamos cómo es la producción de un ataúd, cómo se generó, cómo le fue en Claro. pandemia, que son preguntas durísimas que tuvimos ¿Cómo que funciona el hacer. mercado, Pero no? O bueno, ahí sea, está la historia. exacto, sí, sí, debe ser interesantísimo cómo funciona el mercado de los ataúdes, cuál es la temporada alta, cómo se toma la decisión, etcétera. Debe ser bien interesante. ¿Cuál es la idea? Es decir, ya tienes esta primera temporada. ¿Cómo piensas difundir estas 6 historias de negocios ya de entrada? Fíjate que ya estamos sentados con un par de plataformas en streaming para cerrar esta primera temporada como un proceso de una serie, ¿no? En la que esperamos que podamos seguir recorriendo México y conociendo más historias. Vamos a ver a qué condiciones llegamos con estas plataformas. Y también estamos desarrollando un contenido de radio en donde nos damos oportunidad de entrevistar al empresario, que finalmente es el protagonista de la serie, y que nos cuente su historia y que nos cuente cómo generó valor, ¿no? Por ahí tenemos un mezcalero, hoy están como muy en boga los negocios de mezcal, cómo generas un negocio de mezcal, a partir de cuánto capital necesitas. En fin, creo que les damos buenos tips a los nuevos emprendedores, creo que es inspirador oírlo de gente que ha tenido éxito y pues queremos desarrollar la serie ya a partir de la plataforma y del programa de radio. ¿Y cuándo estimas que estará llegando alguna de las plataformas? Supongo que están con pues las que hay, ¿no? Netflix, Amazon Prime, que son las dos que ubico más potentes, pero bueno, hay muchas, y de hecho hay muchas muy potentes, Disney Plus, en fin. ¿Cuándo estimas que ya estarías, o cuál es el calendario, digamos, para que esto salga al aire? En principio, mañana jueves tenemos una presentación del tráiler de la serie. Lo presentamos en la Cineteca Nacional en un espacio, en el espacio del restaurante Expreso. Y afortunadamente, después de esto, creo que podríamos estar en un mes concluyendo la firma de sus contratos y estar en alguna de las plataformas. Ya les estaremos dando la información más concreta. Pues Hugo, enhorabuena por el esfuerzo, porque sé que no es un asunto menor y que lo que te mueve es la pasión, y no debe ser barato financiar, digamos, pues esta primera temporada, pero de algo que vaya que necesita, aquí lo hago todos los días en este programa, y es difundir el quehacer de negocios que genera mucho valor y que más allá del ruido político que a veces hay, hay millones de mexicanos que trabajan cotidianamente generando valor con una única intención, que es justamente la virtud que implica el trabajo. Te mando un gran abrazo y estamos muy pendientes. Muchas gracias por el tiempo, Rodrigo. Creo que darle voz a los empresarios a partir de cualquier esfuerzo es extraordinario para México y es extraordinario para el desarrollo del país. Sin duda lo es. Gracias, Hugo.